El mundo entero está a punto de comenzar la celebración de una de las festividades más famosas de la humanidad. En la última noche de octubre, las calles se llenan de superhéroes, princesas, monstruos y cualquier cosa que la imaginación logre hacer realidad. Las fogatas en los patios se encienden y las historias de fantasmas, brujas y entes del más allá se tornan en el tema favorito mientras la escasa luz del fuego adorna el ambiente. Las calabazas con cabezas talladas se ubican a las afueras de las casas y los niños se preparan para apoderarse de las calles y comer dulces hasta no poder más. Pero, ¿de dónde salieron estas costumbres? ¿Qué es lo que realmente se celebra y para qué se hacen todos estos rituales? Es una historia que se remonta a más de 2000 años atrás, cuando los cultos paganos realizaban sus oscuros rituales para honrar a todo tipo de deidades que, ahora, no parecen del todo ser tan inocentes como podría pensarse. Por eso, en Viral Top, exploraremos el misterio del origen y el significado verdadero que hay detrás del Halloween. La mitología griega es la más famosa y conocida del mundo. Esta nos cuenta la vida y obra de una inmensa cantidad de dioses que formaron el mundo y lo manejan a su antojo. Miles de entidades y criaturas monstruosas hacen parte de su imaginario que ha impactado tanto a la humanidad que al parecer nos hemos olvidado de que no es la única mitología que existe. Hay un tanto más profunda, basada en situaciones y acciones más reales y mucho, mucho más oscura, la mitología celta. Mucho tiempo después de que Grecia perdiera su hegemonía en la zona que se conoce actualmente como el Reino Unido, una gran variedad de tribus indoeuropeas comenzaron a asentarse y mezclarse entre sí, formando toda una civilización con sus propias costumbres y creencias. A estos se les conoce como los celtas, una civilización inmensa compuesta por una gran cantidad de pueblos distintos, pero con varias cosas en común. Entre las tantas y variadas criaturas que conforman la mitología celta, encontramos seres tan conocidos como los duendes, las hadas, las sirenas, los elfos, los gnomos y las brujas, siendo estas últimas las más temidas de todas, pues tenían la capacidad de conectarse directamente con las fuerzas más poderosas de la oscuridad. Lo que más se temía de las brujas es que eran capaces de transformarse en personas comunes y corrientes para camuflarse y poder convivir con las demás personas. Era muy difícil reconocer a una bruja y se les temía porque se pensaba que a veces, así no fuera intencionalmente, cualquier pequeño acto lo podrían tomar como una ofensa, despertando así su ira y convirtiéndose en víctima de sus temibles maldiciones. Los pueblos poco a poco siguieron su evolución sin dejar atrás sus creencias, por lo que se dedicaban a las labores cotidianas de la época y realizando diferentes rituales según la ocasión lo fuera ameritando. Uno de sus rituales más importantes era conocido como el Samhain, que se realizaba la última noche de verano y cuando se entraba a un oscuro y largo invierno. Esa noche, la distancia que separa a los vivos de los muertos se acortaba como nunca en el año, por lo que los espíritus de los fallecidos se apoderaban del mundo para buscar venganza por su muerte, atacando a cualquiera que creyeran tenía algo que ver con el final de sus vidas. Además de esto, se sabía que esa noche las brujas y los druidas multiplicaban su poder, logrando así convertirse en unos seres completamente peligrosos que entraban en una especie de trance en la cual los demonios se apoderaban de sus cuerpos para poder desatar su violencia e ira en este mundo. Por todos estos motivos, la última noche de octubre era la más temida del año, pero poco a poco
Las personas fueron creando una serie de rituales para tratar de honrar a los muertos y a los demonios que se apoderaban del mundo y evitar así ser víctimas de sus fechorías. Las personas que por cualquier motivo habían causado la muerte a alguien eran las que más temían la llegada de esa noche, porque sabían que el fantasma de esa persona vendría a buscarlos y a saciar su sed de venganza. Ante tal amenaza, todos buscaban métodos para engañar a esos fantasmas y lograr eludir su ira. Uno de los más utilizados consistía en utilizar calabazas a las que les tallaban ojos, nariz y boca y les rociaban un poco de sus perfumes para que los espíritus atacaran las calabazas pensando que se trataba de su verdugo. A estas calabazas, en ocasiones, se les ubicaba una vela encendida en su interior, para que así los fantasmas las pudieran notar, pues en medio de la profunda oscuridad se les dificultaría más. Al día siguiente, varias de esas calabazas amanecían destruidas, por lo que se pensaba que habían logrado eludir a estos espectros, al menos por un año más. Con el tiempo, fueron sintiendo que las calabazas no eran suficientes para eludir sus castigos, por lo que pensaron que si cambiaban de ropa, lograrían engañar a los espíritus. Esta creencia se fue extendiendo, y como todos sentían, ya fuera por acto o por omisión, que tenían una muerte en sus conciencias, poco a poco todos los habitantes de los pueblos comenzaron a cambiarse su vestuario normal, utilizando prendas distintas y cubriendo sus rostros con todo tipo de máscaras que fabricaban con cualquier material que tuvieran a la mano. Incluso se utilizaban cabezas reales de animales que sacrificaban esa noche para poder eludir a aquellas entidades que querían venganza. Así, las personas lograban evadir el problema que les significaba tener a los espíritus recorriendo sus calles, pero aún tenían algo más por qué preocuparse. Esa noche, las brujas, al ver multiplicado su poder, aprovecharían para atacar a cualquier persona que les hubiera causado algún tipo de daño o que simplemente no fuera de su agrado. La desconfianza reinaba y todos temían ser víctimas de estas brujas. Así que las personas pensaron que la mejor forma de evitar un malentendido era ofrendarles panecillos o cualquier tipo de pasabocas y mantener así una buena relación con estas brujas. Pero como era casi imposible saber quién se dedicaba a este tipo de actividades oscuras, decidieron apostarse a las afueras de sus casas y entregarle estas delicias a cualquiera que pasara por allí y les pidiera. Si una persona les pedía y por algún motivo decidía no darle, y justamente resultaba que esa persona se dedicaba ocultamente a la brujería, se convertirían así en víctimas de su furia. Esta creencia en específico evolucionó con el tiempo y hoy es conocida como el tradicional dulce o travesura que es tan común en la noche de Halloween. Ya entrado el año 43 después de Cristo, el Imperio Romano había conquistado la mayor parte del territorio celta, y en el transcurso de los años, todas estas tradiciones fueron mezclándose entre sí con las tradiciones romanas que, casualmente, celebraban varios cultos con costumbres similares a estas, con la diferencia que los romanos lo hacían el primer día de mayo, día que era conocido como el Día de Todos los Santos o All Hallows Eve en inglés. Con el descubrimiento de América y la posterior colonización de las tierras del norte del continente por los miles y miles de ingleses e irlandeses que huían del Reino Unido para poder continuar con sus creencias y su estilo de vida espiritual, esta costumbre se expandió por todo el mundo y su nombre evolucionó hasta llegar a la palabra Halloween que conocemos hoy.